Y bueno, ya que hicimos estas distinciones entre un bautismo y otro, ya entendemos cuál es nuestro bautismo, el cristiano, el que es a partir de Jesucristo. Pero el bautismo ya lo hemos visto prefigurado desde el Antiguo Testamento, si se acuerdan, ¿no? Eh, ¿Y quiénes nos hacen esa tipología, le llamamos? ¿Qué es la tipología? Cuando establecemos paralelismos o cumplimientos del Antiguo Testamento con el Nuevo, ¿no? Entonces, esa práctica de la tipología es algo que hacían los apóstoles. Por ejemplo, el apóstol Pedro aquí lo hizo, ¿no? Con el arca de Noé, cuando habla de que fueron salvados a través del agua. Y también San Pablo lo hace aquí, cuando a través de agua fueron salvados eh, el pueblo, ¿no? De los israelitas. Entonces, si yo veo que los apóstoles hacen tipología o hacen paralelismo, pues entonces no está mal la iglesia católica, ¿no? Si viene de los apóstoles o es una iglesia apostólica, que también haga tipología. Es más, los dogmas marianos, gran base o gran peso que tienen de su fundamento, la Inmaculada Concepción, la Asunción de María, tienen que ver con tipología de María, con el Arca de la Alianza, por ejemplo, ¿no? Con otras cosas. Lo digo porque aquí van a ver que los protestantes sí aceptan esta tipología, la que está en la escritura, pero cuando el católico empieza a hacer tipología de los dogmas marianos, ahí ya no la aceptan. No, esa no la aceptamos. A pesar de que es impresionante la coincidencia, ¿no? De la tipología de María con el arca, por ejemplo, de la alianza. Pero sí se vale, ¿no? Claro, ellos no la van a aceptar, pues porque ellos no vienen de los apóstoles. ¿Cómo van a hacer tipología si no vienen de los apóstoles? Pero los católicos sí, venimos de ese tiempo. Entonces nosotros sí tenemos esa enseñanza. Ellos, como no vienen de ahí, no tienen historia, pues solamente se van a limitar a lo único que les queda, es la escritura. Solamente ahí pueden basarse. Entonces no son cristianos en ese sentido, son cristianos completos. Ahí en 1 de Pedro 3:20, ¿qué es lo que dice el apóstol Pedro? Dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Fueron salvadas por agua. ¿Quiénes 8 ahí en el arca? El bautismo, que corresponde a esto, ahora no salva. Ah, bueno, entonces vean cómo hace esa relación. Hay una salvación en el Antiguo Testamento, bueno, la pone de ejemplo como ahorita. El bautismo no salva. Dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Y a pesar de que este versículo es explícito, que dice que el bautismo no salva, van a haber sectas que dicen que el bautismo no salva, porque tienen que defender su sola fide. Entonces, choca la sola fide con eso, ¿no? O con otras cosas que defienden, ¿no? En este versículo que les mencioné de la primera carta de Corintios, aquí está, en capítulo 10, verso 1 al 4, dice, dice San Pablo esto, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados, y en la nube y en el mar. Entonces, fíjense cómo en la tipología que está haciendo San Pablo, está enmarcando pues ese atravesar que hicieron en el mar, y también con el agua de la nube, eh, que todos fueron bautizados, dice. Entonces, vivieron algún tipo de bautismo, o cuando menos con las gafas de hoy, cristiana, podemos verlo así, cuando miramos hacia el pasado, lo que vivió el pueblo, ¿no? El pueblo hebreo. Dice, y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Fíjense aquí, bueno, aquí subrayé la palabra todos porque no hubo excepción de la gente que fue bautizada en la nube o en el mar. Va a haber protestantes que te digan, sí, pero eso fue en el Antiguo Testamento, eso no era el bautismo. Pero eso es refutar a San Pablo, él te está diciendo que eso es bautismo, ¿no? Aquí te lo está diciendo. Que un cristiano que es San Pablo, y encima es al que alabas tanto por la sola fide, te está diciendo que ahí es figura del bautismo, ¿no? Y de la misma manera que todas esas personas pasaron por agua, pues bueno, el bautismo es para todos, cristianamente hablando ahora. ¿Qué otras prefiguraciones vemos en la antigua alianza? Del bautismo, por ejemplo, allá en el Éxodo 30, eh, este concepto de agua y salvación lo seguimos viendo. ¿En dónde? eh, por ejemplo, con los sacerdotes. ¿Sí se acuerdan en la carta de Hebreos que decía que para entrar al lugar santo, dice lavado de los cuerpos con agua? Bueno, si el lugar santo en la tierra simbolizaba el templo, es más específicamente el lugar más santo, entonces ya comprenden por qué, de manera parecida que un bautizado entra al cielo, porque un sacerdote levita tenía que mojarse y lavarse antes de entrar al templo, ¿no? Que es lo análogo al cielo. Entonces, por eso era la orden que le daba a Aarón y sus hijos. Dice que se lavaran las manos y los pies.
cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Ah, pues con razón, cuando yo me bautismo es para que yo no muera. O sea, el Apocalipsis habla mucho de eso, ¿eh? De la segunda muerte. Es decir, cuando yo me muero, ahorita, dejo mi cuerpo, la segunda muerte le llaman a la condenación, ¿no? Entonces aquí dice, lávense para que no mueran, ¿no? Está ese indicio de muerte o de condenación. Dice, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Hace ese énfasis ahí en Éxodo 30:19. Acá en Números 8 también se menciona algo parecido. Así harás para expiación por ellos, rocía sobre ellos el agua de la expiación, ¿no? Está haciendo un tipo de purificación hacia otras personas. Dice, ya es pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Otra vez usando el agua. Si se acuerdan de este militar que es Naamán, que se narra ahí en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, ahí leanse este capítulo, y era una persona, un sirio, que padecía lepra. Entonces, en aquel momento había un profeta llamado Eliseo. Entonces, por consejo de una mujer, le dijo, ve allá donde están los judíos y pídele a ese profeta que te diga y él te puede sanar. Entonces Naamán acude a ese consejo, dice, y vino Naamán y le da el consejo a Eliseo, le manda a decir, pues que se vaya al Jordán y se lave 7 veces y va a quedar limpio. Y es curioso, ¿no? ¿Por qué lo hace en el Jordán? ¿Dónde se bautizó Jesús? También en el Jordán, ¿no? Miren, ahí la coincidencia, ¿no? Y es también un lavamiento que también te deja limpio. Dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces dice, Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y seréis limpios. Y este ejemplo de Naamán, los primeros cristianos lo tomaron para justificar el bautismo. Por ejemplo, si mal no recuerdo, creo que San Justino Mártir es el que dijo eso. Uno de los cristianos, eh, si mal no recuerdo, tiene un escrito donde dice eso, ¿no? Que del mismo modo que Naamán fue purificado y su carne quedó limpia, dice de ese mismo modo el bautismo nos deja limpios. Entonces fue como algún tipo de bautismo que vivió, ¿no?